El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controlan resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación se define el posicionamiento, o cómo queremos que dicho público objetivo perciba a la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además,
Si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? Bienvenidos compañeros, les vamos a hablar de un tema súper importante en el área de planeación estratégica que se llaman los objetivos estratégicos. Mi grupo está conformado por Lina Ibáñez, Cristian Ramírez, Jesús Cabrera y mi persona Oscar Múdez. Iniciamos. Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrolladas a nivel estratégico y que la organización pretende lograr en un periodo determinado de tiempo. Los objetivos estratégicos deben ser principalmente claros, coherentes, medibles y alcanzables. Como bien, esto es muy importante para la empresa, tener los pies sobre la tierra para desarrollar los objetivos estratégicos. En cuanto a la naturaleza del análisis y la elección de estrategias, tenemos el análisis y la elección de estrategias tiene como propósito determinar los cursos de acciones alternativos más apropiados para que la empresa logre sus objetivos y misión. Entre la estrategia global, que es el conjunto de tácticas, mecanismos utilizadas para que las empresas busquen una participación en el mercado internacional, particularmente empresas transnacionales cuyo impulso de la globalización industrial. Eso es muy importante para que las empresas pues estén ampliando su mercado. Sí, entre las ventajas y desventajas de la estrategia global tenemos, pues entre las ventajas, la reducción de costos operativos a nivel mundial, ocasionando principalmente por las ventajas de llevar la producción a países donde la mano de obra es más económica, más barata, es decir, a menor costo. Procesos o progresos significativos en la calidad del producto tomando en cuenta la calidad de insumos. Dice, permite aumentar la preferencia de sus clientes y se consigue una mayor eficacia y competitividad. Entre las desventajas que nosotros tenemos en la estrategia global es el proceso de globalización, que puede ocasionar gastos administrativos elevados respecto a los incrementos de la coordinación operativa. La centralización administrativa de la casa matriz puede desmotivar al personal local y provocar una eficiencia baja administrativa en los países donde se incursiona. Otra de las ventajas es que la estandarización de la producción es el proceso productivo puede causar consecuencias desfavorables en la satisfacción de los clientes, debido a que las diferentes características se presentan en cada país involucrado. Otra de las ventajas es que se minimiza la percepción y sensibilidad de las necesidades de los clientes. Y por último tenemos que se presenta un alto riesgo de la competencia. Bueno, dando continuidad a nuestra exposición, en este punto hablaremos de los tipos de estrategias. Si bien la definición original de la estrategia se relaciona con la guerra y su dirección, hoy en día es entendido como aquellas ideas planeadas con el fin de alcanzar un determinado objetivo. Dentro de ello existen 3 niveles que se deben observar de manera aislada, sino complementaria y coaccionada. No obstante, en cada nivel se recomienda tipos de estrategias específicas que ayudan a trazar la vía o camino a seguir para alcanzar los objetivos estratégicos que encaminan la visión de la empresa y las estrategias internas y externas. Dentro de ellos, o los niveles de la estrategia organizacional, tenemos las estrategias funcionales, las genéricas y las maestras. Dentro de estos tipos de estrategias tenemos una gran variedad que detallaremos a continuación. En la estrategia de integración nos dice que ella busca el dominio o el control de los distribuidores, de los proveedores o de la competencia. Existen 3 tipos de estrategias de integración, como son
la estrategia hacia adelante, la integración hacia atrás, la integración horizontal y las estrategias intensivas. En este tipo de estrategias podemos encontrar que se necesita de un esfuerzo intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa con los productos existentes. Dentro de los tres grupos existentes encontramos tres estrategias intensivas que de ello nos hablan de la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo del producto. Como en la estrategia de diversificación, debemos, o ella nos deja un claro mensaje, que es la que se encarga de la organización diversificada de la cartera de productos y los servicios que es capaz de ofrecer la empresa. En las estrategias defensivas, como bien su nombre lo dice, existe la necesidad de resguardar los activos de la empresa, los mercados como clientes y proveedores. Entre esas estrategias se encuentran la estrategia de riesgo compartido, de encogimiento, de desinversión y liquidación. En la estrategia de crecimiento, en ella se emplean ampliar las ventas, los mercados y beneficios. Las principales vías para lograr ese tipo de estrategias son la estabilidad, donde podemos o donde encontramos que donde se alinea el tamaño, donde nos dice claramente los negocios tienden a crecer en ventas o el desarrollo de nuevos productos o mercados. Dentro de la estrategia de reducción, en ella encontramos que cuando los negocios no van bien y se decide reducir la organización, esto puede hacerse mediante la reorientación o cambio del negocio. Para ello se realizan cortes de trabajadores, o costos de distribuciones. Las estrategias genéricas, muchas organizaciones operan en múltiples actividades y en diferentes entornos y bajo numerosas circunstancias. Este tipo de estrategias debe responder a la pregunta: ¿cómo se debe competir en el negocio escogido? Su afinidad, y que también sería aplicarla en un momento del desarrollo de su establecimiento. Liderazgo en conocimiento. Este tipo de estrategia se propone a raíz de la importancia que cobra el conocimiento en el presente siglo, ya que cuanto mayor sea el conocimiento que posea la organización, mayor será la diferenciación logrará con las demás. Dentro de las estrategias funcionales tenemos las estrategias que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y de las estrategias maestras y o de los diferentes sistemas o unidades que emplee cada estrategia de organización. Matriz interna y externa. Es una herramienta para evaluar a una organización tomando en cuenta sus factores internos, como lo son las fortalezas y debilidades, y sus factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. Matriz de Jorge Jeep. Es el proceso gerencial de crear y mantener una congruencia viable entre los objetivos, habilidades, recursos de la organización y oportunidades cambiantes del mercado. La matriz de Jeep nos propone 4 estrategias: ataque frontal, guerra relámpago, ataque lateral y mini dupla.